bienvenidas a un nuevo club de lectura fácil Lares. En Lares entendemos la lectura fácil como una actividad que nos permite compartir ideas, pensamientos, experiencias y crecer como personas. Por eso nos gusta ofrecer lecturas que podamos comprender más personas. Y esto es posible gracias a textos escritos en lectura fácil. La grabación de este audiolibro se encuentra dentro de la actividad de la red de clubes de lectura fácil y realidad virtual Lares. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esperamos y deseamos que disfrutéis con esta forma diferente de leer. ¿Empezamos? Hoy leemos Trampa de Fuego y la narración la hace Ricardo Escaso Arias, voluntario de Lares. Empezamos con la presentación del libro. Hoy os voy a presentar un audiolibro especial. ¿Y por qué es especial? Pues porque está basado en hechos que sucedieron de verdad. Las protagonistas son varias mujeres trabajadoras. Los hechos que ellas vivieron han tenido una gran influencia en todo el mundo hasta el día de hoy. El libro se titula Trampa de Fuego. La autora es Núria Martí Constans y nació en 1966 en Calella de la Costa, Barcelona. Es licenciada en Filología Catalana, profesora y escritora. En el año 2009 publicó la novela Hores prohibides y en el 2011 una novela de lectura fácil titulada Bajo el mismo cielo. Escuchad con atención porque seguro que os va a gustar. Epílogo. El incendio de la fábrica de blusas Triángulo de Nueva York el 25 de marzo de 1911 es un hecho real. En el año 2011 se cumplieron 100 años de la desgracia. La historia de Bettina y de Laura es una ficción, pero podría ser la historia de muchas chicas que trabajaban en la fábrica aquella primavera y que se encontraron con el fuego. En el incendio de la fábrica Triángulo perdieron la vida 146 personas, casi todas mujeres. Pero no solo recordamos el incendio por esas muertes, también lo hacemos porque provocó cambios muy importantes en las leyes relacionadas con el trabajo. Además, la muerte de las mujeres en la fábrica Triángulo tiene relación con la celebración internacional del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo. Esta celebración no tiene su origen en un solo hecho, sino en unos cuantos. Entre ellos está la huelga que duró 13 semanas y que en 1909 protagonizaron 20.000 personas de Nueva York, la gran mayoría trabajadoras de fábricas textiles. Juntas se manifestaron por las principales avenidas de la ciudad y reclamaron mejoras en el trabajo. La policía detuvo a muchas jóvenes y los dueños despidieron a muchas más. También está el incendio en la fábrica Triángulo, donde murieron tantas mujeres que habían hecho huelga 2 años antes. La lucha de las muchachas de las fábricas de Nueva York no se ha olvidado. Tampoco las muertes en el incendio de la fábrica Triángulo.
pero desgraciadamente la batalla para trabajar en buenas condiciones no ha terminado. Todavía hoy en día, en muchos países del mundo, se descubren hombres y mujeres que trabajan en talleres ilegales. Estos talleres no tienen seguridad alguna y a menudo también hay incendios. Son trampas de fuego en pleno siglo XXI. América, la tierra de las oportunidades. Bettina y Laura miraban la Estatua de la Libertad con los ojos muy abiertos. Eran hermanas gemelas, tenían 17 años y aquella estatua era la más grande que jamás habían visto. Casi era tan alta como una montaña. La figura representaba una mujer con una corona de 7 puntas en la cabeza y la mano derecha levantada. Parecía que les daba la bienvenida a América. Era el mes de enero de 1911 y Bettina y Laura acababan de llegar con su padre a la aduana de Nueva York. Habían viajado durante 3 semanas en las oscuras bodegas de un barco inmenso, tan llenas de hombres, mujeres, niños y niñas, que nadie podía moverse mucho. Estaban muy cansadas, tan cansadas que, ahora que pisaban tierra firme, a Laura le parecía que las fuerzas la abandonaban. «Vamos, Laura, ¿no te gusta estar en Nueva York?», dijo Bettina a su hermana. Bettina siempre animaba a Laura, pero habían sufrido tanto que Laura tuvo que esforzarse mucho para sonreír. El año anterior había sido muy duro en Italia, donde habían vivido siempre. Su madre había muerto después de meses de estar en cama con tos y sudor. Además, el pueblo italiano donde Bettina y Laura habían nacido era demasiado pobre y no había trabajo para todo el mundo. Su padre no podía ganarse bien la vida allí. La comida era muy cara y escaseaba. La tierra ya no podía cultivarse como antes porque estaba muy seca y quedaban pocos campos donde plantar verduras y patatas. Por eso su padre había decidido que se marcharían a otro país. Habían oído hablar mucho de América. Se decía que era la tierra de las oportunidades, que era una tierra nueva donde había todo lo necesario para ser feliz. Una tierra nueva donde todo era posible. El padre de Bettina y Laura solo quería ganar dinero y volver a Italia. Le parecía que estarían poco tiempo en América, en Nueva York, quizá 1 año o 2 o 3. Después, todos juntos harían el viaje de vuelta a casa con los bolsillos llenos de billetes. Montarían un pequeño negocio y vivirían bien. Él era un hombre fuerte y valiente. Pondría todo su empeño en ello y lo conseguiría, estaba seguro. Este era el sueño de todos los hombres y mujeres que habían hecho el mismo viaje. Y eran muchos, muchísimos. Llegada a Nueva York. La aduana de Nueva York tenía muchos edificios y ocupaba una isla entera muy cerca de la costa, la isla Ellis.
Cada día pasaban por allí más de 2000 personas que querían vivir y trabajar en Nueva York, porque en aquel tiempo Nueva York era la ciudad más grande del mundo. Ahora Bettina, Laura y su padre esperaban en uno de los edificios de la isla, en una sala muy grande. La sala tenía unos ventanales muy altos y banderas de barras y estrellas que colgaban del techo. Estaba llena de gente que hacía cola. Las mujeres estaban a la derecha y los hombres a la izquierda, todos de pie en distintas filas. En la cola de las mujeres, Bettina y Laura no dejaban de mirar a su padre, que estaba en la cola de los hombres un poco más atrás. Había muchas mujeres con niños en brazos y chiquillas de 13 o 14 años con paquetes en una mano y una hermana pequeña en la otra. Había abuelas con delantales largos y manteletas sobre los hombros, y chicas con fardos de ropa encima de la cabeza. Al otro lado se veían hombres con sombrero y maletas viejas bajo los brazos, y niños con un dedo en la boca y cara de miedo que vigilaban cestos llenos de vestidos usados. Todos esperaban para pasar los controles de la policía americana. Al cabo de un rato, Bettina y Laura se acercaron a una ventana desde donde se veía la costa de Nueva York. Al sur de la ciudad se levantaban rascacielos muy altos de hasta 50 pisos. Podían contarlos porque los veían bien desde allí, tras el cristal de la ventana, a pesar de la ligera niebla de aquella mañana de enero. ¿Has visto esos edificios?, dijo Bettina a Laura. Son altísimos. Creía que era imposible construir casas tan altas. Bettina no podía contener la emoción. La vista le iba de un lado a otro. No alcanzaba a mirar y remirarlo todo. Laura, en cambio, estaba muy callada. Sentía miedo y preocupación, pero no lo expresaba. Los nervios le producían dolor de estómago. Aquella cola que debían hacer para que los policías los dejasen entrar avanzaba muy despacio. Además, Laura tenía frío. Solo deseaba poner los pies en las calles de Nueva York, que decían que eran de oro, y encontrar a su tío Pietro. Ya hacía años que el tío Pietro vivía en Nueva York y los estaba esperando. Bettina y Laura estaban impacientes y se mordían las uñas de tantas ganas que tenían de abrazarlo. Bettina, ¿por qué tardamos tanto en pasar?, preguntó Laura al fin. No lo sé muy bien, respondió Bettina, que se había puesto de puntillas para ver algo más allá. Creo que miran si tenemos alguna enfermedad. Era exactamente eso. Al principio de la cola, unos médicos y unos policías con botas negras, pantalones grises y chaqueta abrochada hasta el cuello, examinaban los ojos, las manos y la nariz de todo el mundo. Les tocaban la frente para saber si tenían fiebre y les ordenaban que sacaran la lengua para ver qué color tenía. De vez en cuando negaban con la cabeza y obligaban a un hombre o a una mujer a marcharse porque sospechaban que estaba enfermo. ¿Y si creen que no estamos bien?, dijo Laura asustada. ¿Y si no nos dejan pasar? Tío Pietro nos está esperando. Y hemos hecho un viaje tan largo.
Venga, Laura, nosotros tenemos buena salud. ¿Qué chiquilla eres? Sé valiente, mujer, la animó Betina. Y todavía continuaron de pie en la cola más de 2 horas. La espera se hizo tan larga que les pareció que eran 3 o 4. Por fin, medio mareados y agotados, Betina, Laura y después su padre pasaron la inspección. Se reencontraron y dejaron atrás a los policías y a la cola. Todos anduvieron deprisa hasta una puerta con un letrero que decía «Entrada a Nueva York». La empujaron y sintieron una alegría muy intensa. Ya estaban allí. América iba a ser un poco suya. Enseguida vieron al tío Pietro que los esperaba con los brazos abiertos. Betina saltaba tanto que se le cayó el pañuelo de la cabeza y Laura respiraba a fondo el aire de aquella nueva patria. Estaban muy contentos, pero a su padre le pareció que su hermano estaba más delgado y tenía peor cara que la última vez que lo había visto. El tío Pietro y la pequeña Italia. El tío Pietro abrazó muy fuerte a sus sobrinas. «Vaya, jovencitas, habéis crecido mucho», dijo el tío Pietro a Betina y a Laura. «Ya no sé quién es quién. Si sois idénticas». Era verdad. Betina y Laura tenían el mismo pelo negro y rizado, la misma piel blanca y fina, un poco rosada en las mejillas, y las mismas pecas en los pómulos y en la nariz. Mucha gente se equivocaba. Hablaba a Betina como si fuera Laura y al revés. En cambio, las chicas tenían una forma de ser muy diferente. Mientras Betina se reía a gritos, Laura hablaba poco y solo esbozaba una sonrisa, aunque estuviera muy contenta. Betina silbaba como un chico, corría y a veces se enfadaba mucho. Laura andaba despacio, hablaba en voz baja y casi no se enojaba nunca. Cuando algo la disgustaba, solo se notaba porque le quedaban las orejas del color de la sangre. Su padre decía que las distinguía por eso, por su carácter. Nada más mirarlas a los ojos, ya las conozco, aseguraba el padre. Los de Betina son vivos como la luz del sol y los de Laura tienen la dulzura de la miel. No sorprendió a nadie que Betina se quejara del frío ni que hiciera mala cara. ¿Siempre está así de helada Nueva York?, dijo la chica frotándose las manos para calentarse. Dios mío, si se ve el aliento de los caballos, continuó Betina señalando 4 caballos que tiraban de un gran carro lleno de cajas atadas con cuerdas. Pues sí que sopla un viento glacial en invierno, Betina, respondió el tío Pietro, y a veces incluso nieva. Ya te acostumbrarás. Anduvieron un largo camino para llegar a casa del tío Pietro, pero no vieron calles de oro en ninguna parte. Solo encontraron barro y agua sucia. El barrio donde vivía el tío Pietro estaba en la parte baja de Manhattan, uno de los 5 distritos de Nueva York. No había rascacielos allí. Las casas tenían 4 o 5 pisos y eran de color rojo. Todas tenían balcones de hierro llenos de cachivaches
y escaleras metálicas para pasar de un balcón a otro en caso de incendio u otra emergencia. Había mucho bullicio. Por la calle pasaban carros tirados por caballos y en las aceras se veían paradas de fruta. La gente charlaba por todas partes y todo el mundo hablaba en italiano. Por eso la llamaban la pequeña Italia, porque todos los que vivían en aquel barrio eran italianos. Los habitantes de la pequeña Italia no tenían mucho dinero. En una misma habitación podían convivir 10 personas. Si una enfermaba, enseguida contagiaba el mal a la otra. A veces eso provocaba epidemias. Pasaba lo mismo en otras zonas de Nueva York. Los rusos vivían en un barrio, los polacos en otro, los chinos al sudoeste, los negros al norte. Y muchos americanos tenían mala opinión de aquellas personas que habían llegado a América para poder vivir mejor. De los italianos decían de todo, que eran sucios, que no sabían leer, que robaban, que protestaban siempre. Entre una cosa y otra, la gente de la pequeña Italia luchaba cada día para sobrevivir en aquella mezcla de razas y culturas que era Nueva York. El piso del tío Pietro era pequeño, no tenía electricidad y había grandes manchas de humedad en las paredes. Ahora vivía solo. Antes compartía casa con un compañero que trabajaba en el puerto como él. Pero su compañero había muerto aplastado cuando una grúa se desplomó en el muelle y le cayó encima. El frío, el barro, la oscuridad, la humedad, la historia de la muerte del compañero, todo eso entristeció a Bettina y a Laura se le escapó una lágrima que trataba de disimular. Nada era como habían imaginado. Su padre disimuló sus sentimientos ante una situación tan diferente de la que esperaban encontrar. Tomó la mano de Laura y la tranquilizó. Le dijo que estarían bien, que solo necesitaban un techo para no dormir en la calle bajo las estrellas. Da igual cómo esté la casa, continuó su padre, no estaremos muchas horas en ella. Hemos venido a trabajar. Eso, contestó el tío Pietro. Mañana mismo ya podéis empezar. Hermano, tú vendrás al puerto conmigo. Y vosotras, Bettina y Laura, ya podéis estar contentas. Os he encontrado trabajo en la fábrica Triángulo. La fábrica Triángulo. En Nueva York no existía el silencio. A todas horas había movimiento, porque entonces la ciudad contaba con más de 30.000 fábricas. La fábrica Triángulo ocupaba el 8º, el 9º y el 10º piso de un edificio de 10 plantas situado en una esquina en el centro del distrito de Manhattan. Más de 600 personas trabajaban en ella. La mayoría eran mujeres jóvenes. En la fábrica Triángulo se confeccionaban blusas para mujeres. El negocio funcionaba muy bien. Se habían puesto de moda las blusas de mangas anchas, puños grandes y ceñidos, cuello cerrado con un lazo y cintura estrecha. Quedaban muy bien con las faldas largas hasta los tobillos
que se llevaban en aquellos años. Y todo el mundo quería imitar a las modelos de las revistas. De modo que la fábrica Triángulo tenía mucha demanda. Por eso necesitaban costureras. De ahí que el tío Pietro encontrara trabajo en la fábrica para Bettina y para Laura. Aquella mañana las dos tenían ganas de empezar a trabajar para ayudar a su padre y ganar dinero. Pero también estaban un poco inquietas porque no conocían nada de América. Ya nos espabilaremos, decía Bettina. Con todo, Laura tenía una angustia dentro que no se le iba con nada. ¿Es que no te acuerdas de que nosotras no hablamos inglés?, replicaba Laura a su hermana. No sabían cómo se las iban a arreglar, sin saber hablar la lengua de Nueva York, pero Bettina estaba convencida de que saldrían adelante. Así que Bettina se puso a preparar café cantando una canción italiana. Mientras tanto, Laura callaba y envolvía unos pedazos de pan con papel de periódico para llevárselos. Se habían levantado a las 5:30 de la madrugada porque a las 7 tenían que estar en la fábrica y les quedaba bastante lejos. Además, su padre les había dicho que si entraban tarde les quitarían dinero del sueldo y que si eran puntuales a la hora de empezar, podrían serlo también a la hora de terminar. Cuando salieron a la calle ya estaba llena de gente. Soplaba un viento tan frío que en unos minutos les lloraban los ojos, se les puso roja la nariz y las manos les quedaron sin tacto. Al cabo de un buen rato llegaron a la fábrica Triángulo. Desde la calle el edificio les pareció altísimo y tenían que subir hasta el último piso. Bettina tiró fuerte de la mano de Laura. «Corre, hermana», dijo Bettina. «Nos espera trabajo, pero al final de la semana tendremos un sobre con dinero en las manos». Subieron a un ascensor que iba muy despacio y subieron hasta la 10ª planta donde estaban las oficinas. El tío Pietro les había dicho que debían presentarse al dueño. Una vez arriba, vieron a chicas que ponían blusas en paquetes y una sala llena de secretarias que movían sin parar los dedos sobre las teclas de las máquinas de escribir. No hablaban y solo se oía el ruido de las máquinas. ¿Alguien puede decirnos dónde está el dueño de todo esto?, gritó Bettina. Entonces una chica se levantó de mala gana. Movió un poco la cabeza para indicar que la siguieran y, sin decir nada, las acompañó hasta el despacho del señor King, el dueño de la fábrica Triángulo. El despacho era espacioso, con cuadros en las paredes y estanterías llenas de libros gordos. Allí estaba el señor King, sentado tras un gran escritorio lleno de papeles, con un teléfono negro al lado. El señor King tenía casi 50 años. Era bajo y más bien gordo, con las orejas muy grandes. Iba peinado con el pelo mojado hacia atrás y los ojos eran demasiado pequeños para aquella cara tan redonda. Llevaba una camisa blanca con el cuello abrochado, tirantes grises y, por debajo de la mesa,
se le veían unos pantalones muy bien planchados y unos zapatos muy brillantes. Cuando se fijó en Bettina y en Laura, sonrió con satisfacción. «Ah, las chicas gemelas», dijo. «Ya hablé con vuestro tío. Tenéis que ir al 9º piso. Trabajamos hasta las 8 y tenéis media hora para comer. Si hay trabajo, tenéis que quedaros hasta terminarlo. Y no os durmáis. Hay que coser bien y deprisa. Cada sábado cobraréis $6. Podéis estar contentas». Como sabía que Bettina y Laura eran italianas y vio que no le entendían, apuntó en un papel el número del piso, el horario y el sueldo, e intentó explicarles con señas todo lo que había dicho. Bettina y Laura asintieron con la cabeza. Quedaba todo muy claro. Entonces sonó el teléfono con un ring estridente que sorprendió a las dos hermanas. Antes de descolgarlo, el señor King miró a Bettina de arriba a abajo. La miró de una forma que la hizo sonrojar. Parecía que el señor King no quería dejar de mirarla nunca. A Bettina le molestó aquella mirada tan profunda que demostraba tanto deseo. «Qué descaro el de este hombre», pensó Bettina. «Es un desvergonzado». El señor King descolgó el teléfono y dijo: «¿Diga?». Hizo un gesto con la mano para que Bettina y Laura se fueran. Las dos bajaron por una escalera estrecha hasta el piso de abajo. Estaban tristes y preocupadas. El tío Pietro no les había dicho que tendrían que trabajar 12 horas casi seguidas. Tampoco les había hablado de cuánto dinero ganarían. $6 era muy poco. Y su padre se había equivocado con lo de salir a la hora prevista. Además, estaba la mirada del señor King. Bettina aún notaba calor en la cara de la vergüenza que había sentido. El primer día de trabajo. Cuando Bettina y Laura llegaron al 9º piso, vieron a tantas y tantas mujeres que cosían que quedaron muy asombradas. Seguro que había más de 200. Algunas se veían muy jóvenes. Quizá no tenían ni 12 años. Incluso había algunas niñas pequeñas que ayudaban a sus madres. Cortaban los hilos que salían de las blusas. Todo el piso estaba lleno de largas mesas y encima de las mesas había máquinas de coser. Sentadas enfrente, muy cerca las unas de las otras, las chicas movían rítmicamente los pies para impulsar los pedales de las máquinas. Había ropa por todas partes, encima y debajo de las mesas, en el suelo, en cestos. Los abrigos y sombreros de las chicas estaban colgados en los clavos de las paredes. Se veían muchos aquí y allá. Unas columnas delgadas sostenían el techo y algunas luces pequeñas iluminaban un poco la sala. La luz que entraba por las ventanas casi ya no llegaba a las mesas del medio porque el espacio era muy grande. De pie, un hombre barbudo se encargaba de vigilar. Cuando vio a Bettina y a Laura, se les acercó. «Allí tenéis 2 máquinas libres y 2 sillas», dijo el hombre barbudo, señalando una mesa con el dedo. «Sentaos allí y cosed las mangas a estas blusas». Bettina y Laura estaban tan nerviosas
que les temblaban las manos. Si no se calmaban, no podrían coser bien. Le resbalaría la tela. Por eso Bettina se acercó a su hermana y le dijo al oído: «No es tan difícil, Laura. En Italia estábamos hartas de coser». Se sentaron las dos en unas sillas de madera muy duras y empezaron a pasar una blusa bajo la aguja de la máquina. Laura miraba a las chicas que tenía al lado. Todas cosían muy deprisa y sudaban porque, aunque estaban en invierno, allí hacía mucho calor. Al cabo de un rato, Laura ya había acabado de coser una blusa y Bettina otra. El hombre barbudo, muy serio, paseaba por detrás de las chicas para controlar que no hablasen y que trabajaran. De golpe tomó la blusa de las manos de Laura y miró las mangas de cerca. De vez en cuando tiraba un poco de la tela para ver si se descosía. Al final se la devolvió diciendo con la boca cerrada. Laura pensó que significaba «está bien», aunque el hombre barbudo la miraba con desconfianza mientras avanzaba por el pasillo entre las mesas. Laura se sintió feliz y satisfecha. La presión que hasta entonces le oprimía el pecho desapareció. Parecía respirar mejor y su corazón volvía a latir como siempre. Pum, 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 pum. Se puso a coser tan rápido como pudo. Tan y tan rápido que parecía que sus pies y manos volaban. Todo era mover el pedal arriba y abajo y coser pespuntes en las mangas de las blusas. Cada vez que movía el pedal hacia adelante y hacia atrás con los pies, la aguja subía y bajaba con fuerza, hasta que el dedo se le quedó atrapado. Pasó en un segundo. Tenía las manos muy cerca de la aguja para que la costura no quedara torcida ni la ropa se arrugara. De repente, la aguja le atravesó un dedo de la mano derecha. Lo había puesto debajo de la aguja sin darse cuenta. Laura se quedó muy blanca y empapada en un sudor frío, con la aguja que le traspasaba el dedo. Empezó a salir la sangre muy roja y oscura que manchaba toda la blusa blanca. El hombre barbudo no estaba muy lejos y lo vio enseguida. «¿Qué haces, animal?», dijo. «¿No ves que esta blusa ya no se puede aprovechar? Saca el dedo de ahí y sube arriba enseguida para que te lo curen. Si lo vendamos con algún retal de tela, como hacemos siempre que alguien se hace daño, aún vas a manchar algo más». Bettina la ayudó a sacar el dedo enganchado y dijo muy decidida que la acompañaba al piso superior. Pero el hombre barbudo se negó enfurecido. «Hay más que suficiente con que falte una», dijo exaltado. «Tú quédate aquí». Laura subió la escalera sola, enfadada con ella misma por haberse distraído tanto. No veía muy bien porque tenía los ojos llenos de lágrimas y cuando llegó arriba le pareció que no podría hablar. Además tenía miedo de que viniera el dueño, el señor King, y la reprendiera. Mientras trataba de que la sangre que resbalaba por la mano no cayera al suelo, abrió la boca para explicar qué había pasado y pedir que la ayudaran. Pero no fue necesario. Un chico con el pelo de color de la cerveza se le acercó y sonrió. Era una sonrisa sincera y tranquilizadora.
Soy Mark. Vaya, te has hecho daño, dijo el chico. Ven, que te voy a curar. Laura lo acompañó, aunque solo había entendido cómo se llamaba aquel chico. Fue como si hubiera visto un ángel. El baile. Ya hacía un mes que Bettina y Laura trabajaban en la fábrica Triángulo, pero Laura no había vuelto a ver a Mark. Cada día era igual que el día anterior. Se levantaban temprano, bebían café, se preparaban el desayuno, andaban hasta la fábrica y se pasaban el día cosiendo. A veces tenían que quedarse hasta las 9 de la noche sin cobrar más. Paraban un ratito al mediodía y ya está. Se traían de casa un poco de arroz o algunos garbanzos y comían en la fábrica para no perder tiempo. Bettina y Laura se habían hecho amigas de unas chicas que también eran italianas, de unas que eran alemanas y de otras que eran rusas. Todas juntas ya habían aprendido algo de inglés, aunque no mucho. Como el sábado siempre trabajaban, alguna vez iban a comer un bocadillo en un restaurante muy pequeño y muy barato que había cerca de la fábrica. La propietaria del restaurante era una buena mujer y a veces de postre les regalaba unas galletas en forma de nudo y con gusto a queso suave. Pero los días que iban al restaurante eran pocos porque tenían que ahorrar. Además, al señor King no le gustaba porque decía que estaban demasiado tiempo fuera. De vez en cuando el señor King bajaba de la oficina del 10º piso al 9º para revisar el trabajo de las costureras. Siempre decía: «Deprisa, deprisa». Bettina y Laura iban tan rápido como podían, pero el señor King nunca estaba contento. Todas las chicas que cosían decían que la fábrica Triángulo era como una prisión porque siempre las vigilaban y no dejaban que cantasen ni que hablasen entre ellas. Además, ahora trabajaban con las puertas cerradas con llave porque el señor King aseguraba que alguna de ellas robaban. A la hora de salir abrían las puertas y, a medida que las trabajadoras pasaban, les inspeccionaban los bolsillos. Al anochecer, cuando llegaban a casa, Bettina y Laura estaban cansadísimas. Solo tenían ganas de irse a la cama. Si se quejaban a su padre de la situación, él decía que pronto aprenderían a ir tan rápido como el señor King quería. «Esto no puede seguir así», dijo un día Bettina. «Tenemos que salir a divertirnos un poco o nos volveremos locas». Y convenció a Laura para que se peinara y se limpiara los zapatos. Más allá de la fábrica había un local pequeño que funcionaba como sala de baile. Laura estuvo de acuerdo en ir, pero solo porque pensó que quizá vería a Mark. Cuando llegaron, Laura miró por todas partes. Mark no estaba y los otros chicos no le gustaban. Las parejas se movían de un lado para otro a buen ritmo. Laura se sentó sola en un rincón para escuchar aquella música tan viva y tan alegre que no había oído nunca. Tenía sueño y le dolían los pies de tanto moverlos en la máquina de coser.
habría preferido ir al teatro como hacían los ricos. Bettina, en cambio, tenía mucho éxito. Con aquella sonrisa tan encantadora, todos los chicos querían bailar con ella. Daba vueltas al son de la trompeta y del piano. Bailaba tan bien que parecía que lo había hecho toda la vida. Bettina tenía tanta energía. Y volvieron a la sala de baile otras noches, pero nunca encontraron a Mark allí. Laura y Mark. Bettina y Laura se pasaban la semana esperando el domingo porque era el único día que no iban a la fábrica. Alguna vez habían tenido una gran desilusión cuando el señor King había dicho que había muchas blusas por terminar, por lo que también debían trabajar el domingo. Para avisar a todas las chicas y para que ninguna decidiera no ir, colgaban un letrero en la puerta del ascensor. El letrero decía: si no venís el domingo, no hace falta que volváis el lunes. Todas iban a coser porque no querían perder el trabajo. Si tenían día de descanso, Bettina y Laura aprovechaban para lavar la ropa, para cocinar, para barrer y para fregar el suelo de la casa. Pero por la tarde también salían a pasear por la ciudad. Necesitaban andar al aire libre. A veces daban una vuelta por el parque que había cerca de la fábrica. Otros días iban más lejos, hasta la Quinta Avenida, a ver alguno de esos edificios tan altos. Además, les gustaba contemplar la gente que llenaba las aceras. Y si pasaba un coche, lo miraban con mucha atención porque habían visto pocos. Un domingo subieron al tranvía. Querían ir a otro barrio de Nueva York donde decían que se tocaba buena música. Bettina se lo pasaba muy bien bailando aquellos bailes americanos. El tranvía era un vagón de tren eléctrico que corría sobre unas vías en medio de la calle. Era amarillo y largo, y tenía unos bancos de madera para sentarse. Bettina y Laura pensaron que ir en tranvía era mucho más cómodo que ir en carro, porque no había baches en las vías y avanzaba de una forma mucho más suave. Estaban maravilladas. Bettina no paraba de hablar. Laura iba contestándole y sonriendo porque la divertía el entusiasmo de su hermana gemela por aquella nueva vida de América, hasta que Laura se calló de golpe. ¿Es que no me escuchas, Laura?, preguntó Bettina. Laura se había puesto roja como un tomate maduro. Mark, aquel chico que era como un ángel y que le había curado el dedo, había subido al tranvía. Laura no se atrevía a mirarlo, pero él la vio y se le acercó. «Buenas tardes», dijo Mark. «¿Puedo sentarme aquí?» Y cuando Laura asintió con la cabeza, Mark se sentó a su lado. A Laura se le puso cara de felicidad completa, aunque estaba muy nerviosa. Mark enseguida quiso saber a dónde iban Bettina y Laura. «Mi hermana quiere ir a bailar», dijo Laura al fin.
Yo prefiero escuchar la música. Es tan movida y animada. Qué buena idea para una tarde de domingo, dijo Mark. Yo también voy si no os molesta. En el baile, Mark estuvo todo el rato con Laura, sentados los dos en unas sillas. A partir de aquel día, Laura y Mark hablaron muchas veces. Él le explicó que había nacido en Irlanda, muy lejos de allí, en Europa, y que también había llegado a Nueva York en un barco. Que en Irlanda, además del irlandés, hablaban inglés como en Nueva York y que por eso había sido un poco más fácil acostumbrarse a América. Saber inglés también le había servido para encontrar trabajo, pues era oficinista en la fábrica y ayudaba al señor King en su despacho en el 10º piso. Ya hacía 2 años que trabajaba allí. Mark esperaba a Bettina y a Laura cada tarde cuando salían de la fábrica Triángulo y acompañaba a las 2 hermanas hasta su casa. ¿Quieres que te enseñe un poco más de inglés?, dijo Mark a Laura un día. Laura estuvo de acuerdo enseguida y Mark le enseñaba el idioma mientras caminaban. Hasta que una tarde fue especial, distinta de todas las otras tardes. Bettina ya había empezado a subir la escalera del piso de su tío. Como estaban solos, Mark dio un beso a Laura en los labios. Un beso muy tierno, muy delicado. Laura pensó que aquel momento era mágico porque el aire olía a manzanas dulces y parecía que el cielo brillaba más que nunca. Después de aquel beso, iban juntos a la fábrica cada mañana y comían juntos y se reían juntos y los dos no tenían nada más en la cabeza que su amor. Solo esperaban el momento de volverse a encontrar para darse más y más besos. Bettina y el señor King. Bettina estaba muy contenta porque Laura era feliz con Mark. Si veía a Laura alegre, ella también lo estaba. Pero había un problema que la atormentaba, que la tenía muy preocupada. Ese problema era el señor King. Bettina aún se acordaba de la mirada del señor King la primera vez que se vieron. Aquella mirada tan atrevida que le había hecho sentir tanta vergüenza. No podía olvidarla porque el señor King no le quitaba los ojos de encima cada vez que bajaba a controlar y a ordenar que cosieran más rápido. Cuando lo veía abrir la puerta con la llave en la mano y empezar a pasearse entre las mesas, se le hacía un nudo en la garganta tan grande que no podía ni tragar saliva. Era como si tuviera algo enorme clavado en el cuello. El señor King siempre hacía lo mismo. Iba de un lado a otro unas cuantas veces hasta que al final se detenía tras la silla de Bettina. Muy bien, señorita Bettina, le decía el señor King con una voz que pretendía ser dulce. Sus blusas son las mejores de toda la fábrica. Después, mientras Bettina callaba llena de rabia, el señor King le ponía una mano en el hombro y le daba unos golpecitos para felicitarla.
cuando sacaba la mano, le rozaba la piel de la nuca con los dedos como si fuera por casualidad, pero no lo era. El señor King no había hablado jamás con ninguna otra chica de la fábrica mientras ellas cosían. Deseaba a Bettina. Todas lo veían muy claro. A Bettina el señor King le daba asco. Pensaba que se aprovechaba de la pobreza de las costureras. Ya hacía tiempo que las trabajadoras de todas las fábricas de Nueva York se quejaban de que tenían que trabajar muchas horas en locales mal ventilados y de que cobraban muy poco. Incluso habían hecho huelgas y habían conseguido el apoyo de algunas señoras americanas. Al fin, algunos dueños les habían hecho caso y habían subido los sueldos. También habían instalado escaleras exteriores en las fábricas que llegaban hasta la calle para poder escapar si pasaba algún desastre. Pero el señor King se había negado a cambiar nada y todo continuaba igual en la fábrica Triángulo. Nueva York entera lo sabía y los políticos no hacían nada para remediarlo. Bettina era una de las chicas que más luchaban para obtener mejoras en el trabajo. Compañeras, debemos actuar, decía Bettina. No podemos continuar así. A todas nos duele la espalda y estamos muy pálidas. Vamos a caer enfermas o muertas. No tenemos luz suficiente para coser y siempre pasamos un calor insoportable. Ahora trabajamos encerradas bajo llave y nos vigilan todo el día. Además, el señor King emplea a niñas que deberían estar jugando. ¿Es que debemos callarnos porque no hemos nacido en América? No, no y no. Como Laura ya iba acompañada de Mark, algunas veces cuando salían, Bettina no iba con ella y se quedaba en la calle a protestar. Tenemos unos derechos como personas y como trabajadoras, gritaba Bettina, muy convencida de que tenía razón. Conseguiremos que los dueños nos respeten. Algunos días, con las amigas rusas, iban a la plaza y al gran parque que había muy cerca de la fábrica Triángulo. Por la zona norte se paseaban americanos alrededor de un gran arco de triunfo. Iban muy bien vestidos y se notaba que tenían dinero y poder. Bettina y sus amigas repartían unos panfletos donde explicaban las malas condiciones de su trabajo. En los panfletos decía: si hay mucho trabajo, debe haber un buen sueldo. Ya basta de trabajar como esclavas. Escuchen la voz de las trabajadoras, y otras palabras que denunciaban el abuso de poder del señor King. Querían que todo el mundo los leyera y que mucha gente se quejara como ellas se quejaban. Solo de esa forma los hombres que gobernaban crearían nuevas leyes. Leyes que obligaran a los dueños de las fábricas a cambiar el horario de trabajo y a reformar los edificios para que no fueran peligrosos en caso de incendio. Si se entera el señor King, se enfadará y nos reprenderá o nos echará, decía Laura a Bettina. No se atreverá, Laura, respondía Bettina. ¿No ves que está encaprichado de mí? Pero Laura tenía miedo de que la situación empeorara
aún más. El secreto. Según el señor King, el edificio de la fábrica Triángulo era seguro. Este edificio es moderno, decía el señor King. Solo tiene 10 años. No hay nada que temer si se prende fuego. En realidad, el señor King sabía que en el edificio no había nada para apagar el fuego, pero instalar lo necesario para que no hubiera peligro costaba dinero. Y el señor King no quería pagar. La vida de las muchachas no le importaba. Solo pensaba en hacerse más rico vendiendo las blusas que ellas cosían. Y no prohibía fumar a los hombres que trabajaban en el 8º piso cortando las telas, aunque los cigarrillos encendidos podían provocar un incendio. Ya se había prendido fuego en alguno de los pisos inferiores del mismo edificio, donde otras fábricas confeccionaban capas y abrigos. Lo habían apagado enseguida y no había pasado nada. Por lo tanto, el señor King no atendía a las quejas de las trabajadoras que reclamaban poder trabajar seguras. Bettina estaba muy enfadada y no quería ni oír hablar del señor King. Él todavía le decía que cosía muy bien y continuaba tocándole la piel de la nuca siempre que podía. Quisiera no tener que verlo nunca más, dijo un día Bettina a Laura. Tú y Mark sí que tenéis suerte, porque os queréis. Laura no respondió y solamente sonrió, porque estaba muy preocupada. Hacía ya días que tenía un secreto. No había dicho nada a nadie ni a Bettina, pero tenía miedo de estar embarazada. A pesar de todo, las palabras de Bettina hicieron reflexionar a Laura. Era verdad que Mark y ella se querían. No debía tener miedo alguno. Debía confiar en el amor que Mark sentía por ella y hablar con él. Laura estaba decidida. Aquella misma tarde se lo contaría. Era el sábado 25 de marzo de 1911 y lucía un día excelente de primavera. El sol calentaba con fuerza y dentro de la fábrica la temperatura era alta. Mientras cosía, Laura se había pasado las horas pensando: ¿cuándo podría ver a Mark a solas? Cuando salieran de la fábrica, irían con Bettina. No se le ocurrió otra cosa que decir que estaba muy mareada y fingir que se desmayaba. Aquella vez que se había atravesado el dedo con la aguja, había tenido que subir al 10º piso donde Mark trabajaba. Quizá ahora pasaría igual. La verdad era que entre el calor, los nervios y tantas horas frente a la máquina de coser, le faltaba muy poco para perder el conocimiento. Se encontraba realmente mal. Cuando el hombre barbudo que siempre las vigilaba vio a Laura en el suelo, la obligó a levantarse y la tomó por el brazo. Como no quería chicas enfermas allí porque distraían a las demás de su tarea, la llevó arriba para que le dieran alguna medicina. No dejó que Bettina la acompañara. Nada más salir de la sala con Laura, el hombre cerró la puerta con llave
como hacía cada mañana y cada tarde. Laura estaba contenta porque vería a Marc, aunque tenía ganas de vomitar. Era casi la hora de salir y no podía esperar más a decirle que quizá tendrían un bebé. Bettina no se quedó nada tranquila en el 9º piso, ya que no sabía qué le pasaba a Laura. Pero miró el reloj de la pared y vio que casi eran las 5 menos cuarto. Solo faltaban 5 minutos para irse. Los sábados salían un poco antes que los otros días y enseguida volvería a ver a su hermana. Además, era día de cobro y eso las animaría. Entonces, de pronto, un fuerte olor a quemado llegó a la sala donde estaba Bettina. Parecía subir desde el piso de abajo. El 8º piso. ¡Fuego! En el 8º piso, un montón de retales de tela de algodón ardía con fuerza. Había muchos retales porque hacía tiempo que no los retiraban. También había patrones, cestos y blusas por todas partes que se encendían fácilmente. El suelo, las mesas y las sillas eran de madera, por lo que las llamas se extendían muy rápido. ¡Fuego! ¡Fuego!, gritó una chica todavía con la aguja y el hilo en las manos. Las muchachas se asustaron al oír el grito de su compañera y enseguida empezaron a correr hacia las puertas. Todas estaban muy alteradas y ansiosas por salir, pero no podían abrir las puertas. Al cabo de un rato, el conserje de la planta baja, que subió al percibir el olor a quemado, les habló desde la escalera. «¡Calma, calma! ¡Puedo empujar desde aquí!», gritó el conserje tan alto como pudo. Y puso su cuerpo contra la puerta. Empujaba, empujaba y empujaba. Tosía y resoplaba. Por fin, entre el conserje en un lado de la puerta y las chicas y el vigilante del 8º piso en el otro, abrieron las puertas. Todos corrieron escaleras abajo como si los persiguiera un monstruo. La escalera se convirtió en una chimenea llena de humo. El aire era caliente, como si viniera de un desierto de África. Las chicas casi se caían. Por fin, después de muchos empujones y gritos, llegaron a la calle aterrorizados, casi sin respiración. Alguien había avisado a los bomberos y ya se acercaban tocando campanas y sirenas. Iban en grandes carros tirados por caballos que transportaban mangueras enrolladas. También se veían coches largos de 6 ruedas con más de 10 bomberos dentro y con escaleras plegables en el techo. Había una comisaría de policía cerca y muchos policías se habían aproximado a la fábrica Triángulo. Como era sábado, la gente que paseaba por el parque había oído las sirenas y había ido corriendo hasta la fábrica. Miles de personas gritaban con horror alrededor del edificio. La buena mujer del restaurante, donde las chicas iban a veces a comer un bocadillo, estaba en la acera. Miraba hacia arriba y se tapaba la boca con la mano. El espanto y la pena que sentía le impedían hablar.
El 9º piso. Atrapadas. Mientras tanto, en el 9º piso, el fuego entraba por el hueco de la escalera, encendiéndolo todo. Las chicas estaban aterrorizadas y algunas totalmente paralizadas por el pánico. ¿Qué debían hacer? Nunca nadie les había explicado cómo actuar en caso de incendio. Bettina reaccionó enseguida. No se iba a dejar vencer por el fuego. ¿Dónde está el agua?, gritaba Bettina desesperada. Casi no había agua, solo la que salía del grifo del lavabo y era muy poca. Alguna chica intentó llenar un cubo, pero no había tiempo. El fuego se propagaba con gran rapidez. Bettina fue hacia las puertas. «Tenemos que salir de aquí», gritaba, con los ojos rojos por el humo y la garganta seca. Pero las puertas eran grandes, pesaban mucho y estaban cerradas con llave. Todas las chicas, tosiendo y llorando, se amontonaban y empujaban para abrirlas, pero era imposible. Además, las puertas se abrían hacia adentro y no hacia afuera, aunque la ley lo prohibía. El esfuerzo era inútil. Estaban solas y atrapadas. Había más puertas al otro lado de la sala, pero también ardían. «Vamos al ascensor», dijo Bettina, acalorada y moviéndose muy deprisa. «¿Dónde está el señor King ahora que le necesitamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está?» El ascensor estaba en la planta baja y no funcionaba. Unas cuantas chicas, por miedo de morir quemadas, se tiraron por el hueco del ascensor y fallecieron al instante. Otras encontraron una escalera exterior de hierro a un lado del edificio, en un patio interior. No sabían que existía. Algunas bajaron por ella muy alarmadas. Pero aquella escalera no llegaba hasta la calle. Se acababa en el 2º piso. Había mucha humareda y también hacía mucho calor. No veían nada y se asfixiaban. Después, muchas chicas quisieron bajar a la vez. La escalera no aguantó el peso y se rompió. Las chicas cayeron al vacío y fueron a parar a un techo de cristal de un local de la planta baja. Con el golpe el cristal se partió. Todas quedaron en el suelo quietas, inmóviles, muertas. No existía ninguna salida más. El fuego llenaba el aire de pedazos de ropa quemados y de trozos de madera carbonizados. «Las ventanas, vamos a las ventanas», dijo Bettina sudando, sucia, despeinada y casi sin aliento. Y ella misma llegó hasta una, sacó la cabeza afuera y empezó a agitar un pañuelo para atraer la atención. La gente de la calle gritaba y levantaba las manos. «Abrid las escaleras, deprisa», decía todo el mundo abajo. «Hay chicas en las ventanas». Algunos policías a caballo intentaban contener la multitud de personas que quería acercarse a la fábrica. Los bomberos abrieron las escaleras al máximo. La gente cayó de golpe, mirando cómo los bomberos extendían las escaleras. Pero solo llegaban hasta el 6º piso. Una amiga de Bettina se subió a la ventana. Había más de 30 metros de altura, pero si se tiraba, quizá podría colgarse de la escalera.
Bettina no tuvo tiempo de decir nada. La chica saltó en el momento en que el fuego le prendía la falda. No pudo agarrarse a nada. Cayó sobre la acera con un ruido sordo de cuerpo muerto. La gente que miraba quedó aterrada. Otras chicas empezaron a saltar. Un hombre y una mujer se dieron un beso antes de lanzarse. Jóvenes de 15 y 16 años se tomaban la mano y se tiraban juntas. Preferían una muerte rápida a la tortura de quemarse como un trozo de carbón. Una de las chicas rusas dio un salto y se enganchó en un cable que había más abajo. Ya tenía el vestido en llamas. Consiguió agarrarse a él y se quedó allí colgando. El fuego la encendió de arriba a abajo. Cuando cayó, solo era una masa de carne negra. «¡No saltéis! ¡No saltéis!», gritaban todos en la calle. Los bomberos quitaron las mantas a los caballos, las extendieron y las aguantaron entre 4 hombres, uno a cada extremo. Querían atrapar a las chicas al vuelo, pero caían de tan arriba que la manta se rompía. Los cuerpos sin vida llenaban la calle. Bettina sintió que el pecho se le encendía. Con las manos en la cabeza y el ardor del fuego en la piel, se alejó de la ventana y se puso a empujar al lado de las chicas a punto de desfallecer, que todavía trataban de abrir las puertas. El 10º piso, la azotea. En el último piso había también una gran agitación. Antes de correr escaleras abajo, una chica del 8º piso había conseguido telefonear al señor King, que estaba arriba en las oficinas, y lo había avisado del fuego. El señor King se alarmó mucho y mandó a todos hacia la azotea. Laura estaba con Mark en el 10º piso, pero aún no le había dicho nada de lo de su embarazo. Empezaba a recuperarse del mareo cuando oyeron que había fuego. «Tenemos que huir, Laura, deprisa», dijo Mark. «No puedo dejar a Bettina en el piso de abajo», respondió Laura. «Es mi hermana». Pero Mark dijo que no había tiempo para nada y tiró de la mano de Laura, que trataba de soltarse para ir en busca de Bettina. Cada vez había más humo y era más difícil respirar. Se veían llamas en la escalera. El calor era asfixiante. Las secretarias del señor King subían hacia la azotea muy asustadas. Todas gritaban y lloraban. «Mi hermana gemela está en el 9º piso. ¡Auxilio! Tengo que ir a buscarla», decía Laura entre lágrimas. Mark intentaba mantener la serenidad. «Es imposible». «Tenemos que salvarnos, Laura», decía Mark muy alto para que Laura le oyera entre tanta gente que corría y chillaba. Al fin Laura se soltó, dejándose caer sobre el suelo. Sollozaba y pronunciaba muy bajo el nombre de su hermana. «Bettina, Bettina, Bettina», repetía Laura sin parar, con la mirada perdida. Las llamas ya habían encendido las mesas y los papeles de las secretarias y las cajas para empaquetar las blusas.
Parecía que Laura no oía nada. Era como si la sangre no le llegara a la cabeza, como si su alma hubiera desaparecido. Sudaba y temblaba. No podía aceptar que, si quería vivir, debía irse y abandonar a Bettina. Mark decidió tomar a Laura en brazos y ella no opuso resistencia. Casi había perdido el conocimiento. Cuando Mark llegó a la azotea con Laura, el fuego ya había incendiado todo el 10º piso. Hacía un calor sofocante como nunca había sentido, y todos tosían debido al humo que cada vez era más espeso. En el edificio contiguo se hallaba la Universidad de Nueva York. Era un piso más alto que el edificio de la fábrica Triángulo. Los alumnos y un profesor estaban en clase cuando oyeron gritos y vieron el humo que salía de la azotea vecina. Todos se levantaron corriendo hacia su propia azotea. Vieron que había 2 escaleras de mano estrechas que unos pintores habían olvidado allí y las bajaron hasta la azotea de la fábrica. «¡Subid por aquí, deprisa!», gritaban los estudiantes y el profesor a las chicas que estaban en la azotea. Las chicas tenían la cara y las manos sucias del humo y estaban muy nerviosas. El señor King fue el primero en subir. No esperó a nadie. No miró hacia atrás por si alguien le necesitaba. No pensó en Bettina. Mark estaba con Laura, que todavía no hablaba ni hacía nada. «¡Hacia arriba! ¡Todo el mundo hacia las escaleras!», gritó Mark, mientras señalaba a los estudiantes del edificio de al lado que movían las manos indicándoles que se apresuraran. Las chicas empezaron a subir por las escaleras con mucho miedo, levantándose un poco las largas faldas y lloriqueando. Los estudiantes les daban la mano y las ayudaban cuando llegaban arriba. Al fin Mark empujó a Laura, que estaba del todo aturdida. Con la mirada perdida, solo se movía guiada por la voz de él. «¡No pares, Laura! ¡Sigue!», insistía Mark. Los dos subieron por la escalera estrecha hasta la azotea de la universidad. Más de 100 de trabajadoras consiguieron escapar del fuego por las escaleras de mano de los estudiantes. Mark y Laura estaban fuera de peligro, aunque ella continuaba trastornada y ausente. Bajaron a la calle y miraron hacia arriba, hacia el edificio de la fábrica Triángulo. Habían estado trabajando dentro hacía tan solo unos minutos. El espectáculo que vieron fue horrible. Los últimos pisos estaban completamente negros, negrísimos, y todavía salían llamas de las ventanas. Laura tan solo suspiraba y lloraba. Se le inundaban los ojos. Sentía como si le rompieran el corazón. Cenizas y muerte. Los bomberos regaban el edificio con agua. Mojaban todo lo que podían para que el fuego no se extendiera. Los cadáveres de las chicas que habían saltado todavía estaban en la calle. Tenían la cabeza girada, las piernas dobladas, los trozos de faldas remangados, el pelo y la piel medio quemados.
Parecían viejas muñecas de trapo olvidadas en un rincón. Los policías se acercaban y buscaban a alguien con vida, pero nadie respiraba. Es el peor desastre que he visto, dijo un agente de policía a un periodista que buscaba información para su periódico. Al cabo de media hora, los bomberos pudieron entrar en la fábrica. 2 luces del edificio de enfrente iluminaban las salas destruidas. Todo estaba gris y las cenizas humeaban. En el suelo yacían los cuerpos calcinados hasta los huesos. También había algunos más inclinados sobre las máquinas de coser y otros amontonados al lado de las puertas uno sobre otro. Los bomberos bajaban a las chicas muertas en literas y las dejaban en las aceras. Más tarde, ya de noche, las ambulancias se las llevaron al muelle de Nueva York. Se necesitaba un espacio muy grande donde poner tantos ataúdes, y el muelle lo era. Los ataúdes estaban uno al lado del otro. Había tantos que parecía que la hilera no tenía fin. Causaban una terrible impresión. Como no habían encontrado a Bettina viva, Laura y Mark habían ido corriendo a buscar a su padre y a su tío al puerto. Los 4 miraban si Bettina estaba entre los difuntos. Tenían la esperanza de no encontrarla allí, de que estuviera en otro sitio y de que apareciera de repente con la sonrisa de siempre. Pero los bomberos les dijeron que había pocos supervivientes del 9º piso. Seguramente Bettina había muerto entre el fuego, luchando por abrir las puertas. Su padre se había calado la gorra hasta las cejas para que no se notara que lloraba. Mark aguantaba a Laura por la cintura porque parecía que de un momento a otro se iba a desmayar ante aquella visión. El tío Pietro arrastraba los pies como si fuera un abuelo de 90 años. Había tantas chicas quemadas. ¿Cuál era Bettina? Al fin, Laura reconoció un anillo que Bettina llevaba siempre en el dedo. Era el anillo de boda de su madre que se había muerto en Italia. No tenían más joyas, no llevaban pendientes, pero aquel anillo tenía una pequeña piedra azul y dentro había el nombre de su padre grabado. Estaba sucio y había quedado oscuro por el fuego, pero lo limpiaron y pudieron leer el nombre. Sin duda, se trataba de Bettina. No parecía ella. No era la chica que los 4 recordaban, risueña, simpática, alegre, viva. Estuvieron mucho rato de pie y en silencio a su lado. Después cerraron el ataúd. Unos amigos del tío Pietro llegaron con un carro y la llevaron a casa. Muerta, completamente muerta. Al día siguiente organizaron un funeral para enterrar a Bettina. El carro fúnebre, tirado por 2 caballos negros, llevaba el ataúd blanco y recorría despacio las calles hasta la iglesia. Una corona de flores violetas descansaba sobre el ataúd. Detrás, Laura, Mark, su padre y el tío Pietro marchaban abatidos.
Sentían tanto dolor que pensaban que el pecho se les partiría. Mientras tanto, el señor King estaba en su casa, una casa lujosa muy lejos del muelle. Se curaba un pequeño corte que se había hecho en la mano cuando escapaba del fuego. Estaba vivo, completamente vivo. La culpa del señor King. Durante los días siguientes, todos los periódicos de Nueva York hablaban del incendio en la finca Triángulo. En la primera página, los titulares decían: muerte y desesperación en el incendio más espantoso de Nueva York. Chicas jóvenes y trabajadoras mueren en una trampa de fuego. Uno de los periódicos publicó la lista de víctimas. Todavía había 7 cadáveres sin identificar. Unos días más tarde se hizo un entierro multitudinario para aquellas 7 personas. Llovía mucho, como si el cielo estuviera indignado y quisiera demostrar su furia. Aun así, las calles estaban llenísimas de gente. Laura y Mark, con sus manos entrelazadas, andaban despacio bajo el paraguas. Más atrás, su padre y el tío Pietro aguantaban el agua de la lluvia con la gorra chorreando. Cuando los carros con los ataúdes pasaron ante la fábrica, todo el mundo se echó a llorar. Fue un llanto amargo y doloroso, el llanto de madres, padres, tíos, hermanos, amigos, el llanto de toda una ciudad. Los periodistas escribían en los periódicos pidiendo acciones al gobierno para evitar catástrofes como aquella. También querían saber quién era el culpable y por qué la fábrica Triángulo no tenía medidas de seguridad. El señor King explicó que había sido un accidente y que pagaría 3 semanas de sueldo a las familias de las víctimas. Como si el dinero pudiera arreglarlo todo. Laura no podía acostumbrarse a la ausencia de Bettina. Era como si le faltara una parte de ella misma. Tenía pesadillas y revivía el horror del incendio cada noche. Mark la consolaba, pero nada podía calmar el sufrimiento de Laura. Su padre y el tío Pietro estaban más callados que nunca y siempre estaban de mal humor. A Laura le parecía haber caído en un pozo muy hondo de donde no podía salir. «Tengo que hacer algo para vengar la muerte de Bettina», dijo un día Laura a Mark. «El señor King se pasea por Nueva York como si nada hubiera pasado». Y le contó a Mark que tenía una idea. Dijo que iría a cobrar 3 sueldos que el señor King había prometido y que allí mismo lo mataría con un cuchillo. Se lo clavaría una y otra vez hasta que no se moviera lo más mínimo. Una vez hubo dicho en voz alta lo que había estado pensando tantas noches, desde que Bettina no estaba, se dio cuenta de que era imposible. No podía hacerlo, no podía matar. Se apoyó en el hombro de Mark, vencida y muy triste. «Tranquila», le dijo Mark, «la policía ha empezado a hacer una investigación y seguro que meterán al señor King en la cárcel». 2 semanas después del incendio, la policía anunció que el señor King podría ser el culpable de la muerte de muchas personas. No decían que él tuviera intención de asesinar.
lo acusaban de no haberse preocupado por las chicas y de haberlas dejado encerradas en el edificio. Celebrarían un juicio. Pero pasaron largos meses antes de que empezara el juicio. Ya hacía frío otra vez. Finalmente, un abogado famoso, rico y que hablaba muy bien, defendió al señor King. Otro abogado no tan rico lo acusaba. Muchísimos familiares de las víctimas llenaban la sala donde se sentaban el juez, los abogados, el jurado y el señor King. Laura y Mark estaban en el primer banco. ¡Asesino!, gritaba Laura mirando al señor King a los ojos. ¡Devuélvenos a mi hermana! En el juicio, trabajadoras de la fábrica Triángulo que habían sobrevivido explicaron qué había pasado el día del incendio. Lloraban y hablaban con dificultad. Todas afirmaron que siempre trabajaban con las puertas cerradas con llave. Pero el abogado que defendía al señor King hizo creer al jurado que las chicas habían enloquecido cuando habían visto el fuego y que por eso no habían podido abrir las puertas, que había una llave en el piso donde cosían. Además, aseguraba que el señor King no sabía que las puertas estaban cerradas. «Mentira, eso es mentira», decía Laura muy enfadada. El jurado solo estuvo 2 horas decidiendo si el señor King era culpable o no. «¿Cuál es su opinión?», preguntó al fin el juez al jurado. Un hombre del jurado, muy bien vestido, se levantó. En la sala todos callaron. Laura apretaba con tanta fuerza el brazo de Mark que le hacía daño. «Consideramos que el señor King es inocente», dijo el hombre. El señor King sonreía. No lo consideraban culpable. Los padres, los hermanos y los familiares de las chicas muertas en la fábrica Triángulo se pusieron en pie y empezaron a gritar tan alto como podían. Les resbalaban lágrimas por las mejillas y tenían los puños cerrados de la ira que sentían. Mark tenía que aguantar a Laura, que se quería lanzar sobre el señor King para pegarlo y arañarlo. «Eso no es justo», decían todos. «Él tenía las llaves, él bajaba a vigilar, él abría y cerraba las puertas». «Todas murieron por tu culpa», gritó Laura al señor King, señalándolo con el dedo. Nadie los escuchaba. El juez y el jurado ya se habían ido. El señor King salió de la sala rodeado de 5 policías. Tenía miedo de que alguien le hiciera daño, pero era libre. La vida. Laura no podía creerlo. El señor King estaba en libertad. El mismo señor King que no había escuchado a Bettina cuando se había quejado de que la fábrica no era segura. Además, ahora el señor King buscaba otro local suficientemente grande para instalar en él una nueva fábrica. Ella tenía que luchar para que aquel incendio no se repitiera. Tenía que luchar para que la muerte de Bettina no fuera en vano. Las trabajadoras de muchas otras fábricas pensaban lo mismo. ¿No habían servido de nada tantas muertes? Se reunieron y, con Laura al frente, salieron juntas a la calle. Levantaban los brazos y protestaban. «¡Justicia para los trabajadores! ¡No somos máquinas!», gritaba Laura muy alto, igual que hacía unos meses
había gritado Bettina. Era la revolución de los obreros y las obreras. Tenían fuerza y lo conseguirían. Al fin, la policía inspeccionó las fábricas y descubrió que muchas de ellas eran inseguras, y el gobierno empezó a dictar nuevas leyes para mejorar la situación de las personas que trabajaban en las fábricas. Pero había tenido que pasar una tragedia tan grande como el incendio de la fábrica Triángulo para que cambiara algo. Laura continuaba luchando para conseguir sueldos más altos, mejores condiciones de trabajo y para que se escuchara la opinión de las mujeres en aquella sociedad donde mandaban los hombres. Tenía muchos motivos para hacerlo. Estaba el recuerdo de Bettina y además, tal como había sospechado unos meses atrás, Laura estaba embarazada. Marc ya era su marido, también vivía en el piso del tío Pietro y estaba muy contento. Los dos querían un mundo mejor para el bebé. Laura tenía el vientre tan grande y redondo que le costaba andar, sentarse y dormir. Estaba a punto de dar a luz. Una mañana empezó a sentir dolores de parto cada vez más fuertes y seguidos. Era domingo y era muy temprano, aún no había salido el sol. Marc estaba a su lado medio dormido. «Llegó la hora», le dijo Laura en voz baja. Él le acarició el vientre y se levantó enseguida para avisar a los demás. El padre de Laura y el tío Pietro fueron a buscar ayuda. Acudieron muchas vecinas que sabían lo que se debía hacer. Prepararon toallas blancas, agua caliente y echaron a los hombres porque decían que sólo molestaban. En la cama Laura apretaba fuerte para que saliera el niño, tan fuerte que creyó que el cuerpo se le partiría como se parte una sandía. Todo fue muy deprisa. Enseguida todos pudieron oír el llanto del recién nacido, enérgico y saludable, el llanto de una nueva vida. Marc, el padre de Laura y el tío Pietro entraron nerviosos en la habitación. Una vecina envolvió al bebé con una manta de lana pequeña y suave y lo dejó con cuidado en brazos de Laura. No era un niño, era una niña. Tenía el pelo negro, fino y rizado, la piel muy blanca, las mejillas sonrosadas. Todavía sudando y aún con dolor, Laura la miró y unas lágrimas le resbalaron por la nariz. Marc se inclinó y besó primero a una y después a otra. «La llamaremos Bettina», dijo Laura, muy segura de su decisión. Aquel nombre era el mejor regalo que podían hacer a su hija. ¿Y tú qué opinas? 1. Hoy en día se habla mucho de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Crees que esta igualdad se ha conseguido? ¿Hombres y mujeres ejercen los mismos trabajos? ¿Cobran lo mismo para un mismo trabajo? 2. Casi siempre es la mujer quien cuida de los hijos y de la casa, aunque también trabaje fuera del hogar.
¿Consideras que esto está cambiando? ¿Crees que las mujeres deben trabajar fuera de casa? En ese caso, ¿qué hay que hacer para que puedan compaginar vida laboral y vida familiar? 3. En la novela que acabas de leer, el señor King desea a Bettina. A ella la disgusta su manera de mirarla, de acercarse a ella. ¿Has leído noticias que hablen del acoso sexual que sufren algunas mujeres? ¿Qué se puede hacer para evitar estas situaciones? 4. A lo largo de la historia, muchas personas se han visto obligadas a abandonar su país. ¿Cuáles son los motivos que las llevan a tomar la decisión de marcharse? ¿Por qué motivos lo hacen las protagonistas de Trampa de Fuego? 5. Los inmigrantes no siempre son bien recibidos en el país de llegada. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Te parece que deben recibir el mismo trato los que han nacido en un país y los que provienen de otro? 6. Para entrar en Nueva York, Bettina, Laura y su padre deben pasar los controles de la policía americana. ¿Piensas que sería conveniente suprimir los controles en las fronteras y que todo el mundo pudiera vivir donde deseara? 7. Las trabajadoras de la fábrica de Nueva York cosen en condiciones inhumanas y con una total falta de seguridad. Aunque las leyes han cambiado, no siempre se cumplen. ¿Conoces casos de personas que estén trabajando en unas condiciones tan inaceptables? ¿Tienes noticia de algún accidente laboral que hubiera podido evitarse si se hubieran aplicado las medidas de seguridad adecuadas?